Nunca pensé que llegaría a este punto. Si estás viendo este video, es porque hay algo en ti que quiere saber la verdad sobre lo que significa hacer un pacto con el diablo. Lo que estoy a punto de contar no es ficción. No es un mito. Es una experiencia real que cambió mi vida de una forma que jamás pude imaginar. Todos hemos oído historias sobre el diablo, sobre esos tratos oscuros que se ofrecen a cambio de lo que más deseas. Y sé que muchos piensan que son solo cuentos. Pero yo te hablo desde la experiencia. Yo hice ese pacto. Y lo que obtuve, me cambió, para siempre. En este video, te contaré cómo empezó todo y lo que realmente ocurre cuando te atreves a cruzar esa línea. Al principio, parecía tan fácil. Todo comenzó como una búsqueda desesperada de una salida. Mis problemas financieros eran un pozo sin fondo, y sentía que mi vida se desmoronaba sin control. Recuerdo que estaba en un momento particularmente bajo cuando algo, o mejor dicho, alguien, me habló. No lo escuché con mis oídos, lo sentí dentro de mí. Era una voz que prometía todo lo que yo deseaba, riqueza, éxito y, lo más tentador, una libertad total de mis preocupaciones. Acepté sin pensarlo mucho, pero con cada día que pasaba, la duda y el miedo crecían dentro de mí. No era solo el temor de haber cometido un error, era algo más profundo, algo oscuro que se iba apoderando de mí. Al principio, los beneficios llegaron rápidamente. Dinero, oportunidades, reconocimiento. Pero cada cosa que recibía tenía un precio. No un precio tangible, sino una pérdida, una parte de mí que desaparecía. Empecé a notar que mi vida ya no era mía. Mis decisiones, mis emociones, e incluso mis pensamientos parecían estar controlados por algo externo. No podía dormir sin escuchar esa misma voz que antes me prometía soluciones. Se volvió demandante, constante. Las personas que más amaba comenzaron a alejarse de mí, casi como si pudieran sentir la oscuridad que se había infiltrado en mi vida. Mi humor cambió, mi paciencia desapareció. Y la ira, esa ira irracional, se convirtió en mi compañera constante. Una noche, algo más tangible sucedió. Me encontraba en casa, solo, cuando escuché pasos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego vi una sombra. No estaba solo. La presencia en mi hogar era más que solo un visitante. Era algo que me reclamaba. Y lo peor de todo, no tenía miedo. Me sentía atraído hacia eso. El punto de quiebre llegó cuando me di cuenta de lo que realmente había intercambiado. No era solo mi alma, como la gente dice. Era mi voluntad, mi humanidad. Había dejado de ser quien era. Una noche, en medio de una pesadilla, desperté con la sensación de que no estaba solo. Y allí estaba, esa figura que había estado acechándome desde el principio, revelando su verdadera naturaleza. No era solo un ser oscuro, era la manifestación de todo lo que había dejado de lado por mi ambición. Me habló de nuevo, esta vez de forma clara. No había marcha atrás, y cada cosa que yo pensaba que había ganado, en realidad era solo el principio de un ciclo interminable de sufrimiento. Entendí que el pacto no era solo por riqueza o éxito. Era un compromiso con una oscuridad que nunca me dejaría ir. Esa noche fue el comienzo de algo que jamás podré explicar por completo. La figura, o lo que sea que era, no me hablaba en palabras que pudiera escuchar, sino en pensamientos que se metían dentro de mi cabeza, haciéndome sentir pequeño, vulnerable. Me hizo recordar el momento exacto en el que hice el pacto. Cada detalle volvió a mí con una claridad abrumadora, el lugar, la sensación en el aire, la presión en mi pecho. Estaba sentado en esa misma silla de mi casa, aquella primera noche cuando todo comenzó. En ese momento, no fue como te lo imaginas. No vi cuernos, no vi fuego, ni siquiera un rostro que pudiera describir. Lo que sentí fue mucho más aterrador que cualquier cosa física. Era una presencia, una energía que me envolvió. Y lo peor de todo era que no tuve miedo, al principio. Parecía como si esa fuerza supiera exactamente lo que yo quería,
como si hubiera estado esperándome desde siempre. No hubo contrato, no hubo firma de sangre. Solo un acuerdo tácito entre mi desesperación y su oferta. Y esa noche, cuando volví a sentirlo en mi casa, supe que mi vida ya no era mía. Día tras día, esa sombra se hacía más visible. No físicamente, sino en mi vida cotidiana. Todo lo que había deseado, toda esa riqueza y el éxito que había conseguido de manera casi milagrosa, comenzó a volverse amargo. Ya no disfrutaba de las cosas simples como antes. Las risas sonaban vacías, la comida no tenía sabor, y el dinero nunca era suficiente. No importaba cuánto ganara, siempre sentía que algo me faltaba. Como si el vacío dentro de mí se agrandara con cada billete que recibía. Lo peor fue ver cómo las personas a mi alrededor cambiaban. Mis amigos de toda la vida dejaron de llamarme. Mis familiares, aquellos con los que compartía momentos felices, ya no se sentían cómodos conmigo. Mi madre, una mujer que siempre había sido fuerte y amorosa, empezó a evitarme. Cuando me miraba, lo hacía con una mezcla de miedo y lástima, como si ya no reconociera a su propio hijo. Y no la culpo. Yo tampoco me reconocía. Mis noches eran las peores. Al principio, intentaba no dormir, temiendo lo que podría encontrar en mis sueños. Pero el cansancio siempre me vencía, y ahí, en ese estado vulnerable entre el sueño y la vigilia, es donde lo sentía más fuerte. Esa voz, esa presencia, siempre me recordaba el trato que había hecho, como una mano invisible que me estrangulaba suavemente, haciéndome consciente de que nunca podría escapar. Comenzaron las pesadillas, yo, solo en un lugar oscuro, rodeado de susurros que no entendía, pero que de alguna manera sabía que estaban maldiciéndome, condenándome por lo que había hecho. Una noche, mientras me debatía entre el sueño y la vigilia, escuché el grito. No era un grito humano. Era un lamento profundo, gutural, que resonaba en las paredes de mi cuarto. Me senté en la cama, empapado en sudor, sintiendo el corazón latir en mi pecho como si estuviera a punto de estallar. Entonces lo vi. Una figura al pie de mi cama, más alta de lo que un ser humano debería ser, pero de alguna manera, sin forma definida. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado una figura tangible, y en ese momento, me di cuenta de algo que me aterró hasta los huesos. No había sido yo quien lo había llamado. Él me había estado esperando desde mucho antes de que yo siquiera lo imaginara. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente seguía despierta, atenta a cada detalle. Podía sentir su presencia dentro de mí, como si sus pensamientos estuvieran fusionándose con los míos. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa para romper ese trance, pero no pude. Y entonces, habló de nuevo, pero esta vez, no hubo promesas. No hubo mentiras de riqueza o poder. Solo una fría, cruel verdad: yo ya no era dueño de mi vida. Desde el momento en que acepté ese trato, todo lo que yo creía haber ganado no era más que una ilusión. Cada éxito, cada victoria, no me pertenecía. Y ahora, todo lo que me quedaba era servirle, por toda la eternidad. Los días siguientes fueron un infierno en vida. No importaba lo que hiciera, no podía sacudir esa sensación de que algo siempre estaba conmigo, acechándome en cada sombra, cada rincón oscuro. Mis pensamientos ya no eran míos. Comenzaron a oscurecerse, a volverse más destructivos. Me sorprendía pensando en cosas que nunca había considerado antes. Cosas horribles. Fantasías de violencia, de venganza, de caos. Y sabía, en lo más profundo de mí, que no eran mis pensamientos. Pero lo peor de todo era que ya no podía distinguir dónde terminaba el pacto y dónde empezaba yo. Y entonces, un día, todo llegó a un punto crítico. Estaba en mi oficina, rodeado de papeles y contratos, tratando de mantener la fachada de normalidad. Pero algo explotó dentro de mí. Sentí una presión tan intensa en mi pecho que me quedé sin aliento. Todo a mi alrededor empezó a desmoronarse. Los objetos en mi oficina parecían moverse por sí solos, como si una fuerza invisible los estuviera empujando.
Escuché ese grito de nuevo, esa voz gutural que me recordaba que no tenía escapatoria. Miré a la ventana, buscando una salida, una forma de escapar de lo que estaba sucediendo, pero lo que vi me dejó paralizado. Reflejado en el vidrio, no estaba solo. Ahí, detrás de mí, vi claramente la figura que me había estado atormentando desde el principio. Solo que esta vez, no era una sombra indefinida. Tenía un rostro, una sonrisa torcida que me congeló la sangre. Me habló una última vez, y sus palabras fueron claras como el día. Tú no puedes escapar de lo que eres ahora. Y en ese instante, supe que la lucha había terminado. No había marcha atrás. Después de ese día en la oficina, me di cuenta de que la sombra ya no estaba solo en mi mente o en mis pesadillas. Estaba en mi realidad. Había cruzado una línea invisible, y el pacto que había hecho se manifestaba en todo lo que me rodeaba. Cada rincón de mi vida estaba infectado por su presencia. La oscuridad ya no era algo que solo yo sentía, los demás podían verla, aunque nunca la mencionaban. Lo notaba en las miradas que me daban, en la forma en que la gente se apartaba de mí, en los susurros que oía a mis espaldas. Mis manos comenzaron a temblar constantemente. Intentaba esconderlo, pero cada vez que miraba mis dedos, podía ver algo extraño en ellos. No eran mis manos. Eran frías, pálidas, casi translúcidas, como si la vida misma estuviera escapando de mi cuerpo. Me pregunté si la oscuridad que había dejado entrar en mi vida me estaba devorando desde adentro, convirtiéndome en algo más, algo que no era humano. Empecé a perder tiempo. No sé cómo explicarlo, pero había momentos en que no podía recordar lo que había hecho durante horas, incluso días. Me encontraba en lugares sin saber cómo había llegado allí. Una vez, me desperté en medio de un bosque, sin ninguna explicación de cómo había llegado hasta allí. No había caminos, ni rastros de civilización cerca. Solo yo, solo, con esa misma sensación de que algo me observaba, algo que no podía ver, pero que siempre estaba allí. Ese algo que parecía estar esperando, algo más. Y entonces comenzaron las voces. No solo en mi mente, sino en los objetos. Los espejos en mi casa ya no reflejaban mi imagen como antes. Al principio, pensé que estaba perdiendo la razón, pero cada vez que me miraba, había algo diferente en mi reflejo. Mi rostro parecía más delgado, mis ojos más hundidos. Y luego, una noche, vi claramente que no estaba solo. A través del espejo, vi su figura, de pie detrás de mí, susurrándome cosas que no entendía, pero que sentía profundamente en mi alma. Las voces se volvieron más insistentes, más demandantes. No me dejaban en paz ni un momento. Incluso cuando cerraba los ojos, podía escucharlas, como una melodía enloquecedora que nunca cesaba. Cada palabra que decían me empujaba más al borde de la locura. Me repetían que el tiempo se acababa, que no podía seguir ignorando el pacto. Me di cuenta de que todo lo que me había prometido era una trampa. El éxito, el dinero, nada de eso me pertenecía realmente. Era simplemente una forma de mantenerme atado, de hacerme bajar la guardia mientras él reclamaba lo que verdaderamente quería, mi ser, mi esencia, mi vida. Una noche, en un intento desesperado por detener las voces, rompí todos los espejos en mi casa. Pensé que eso me liberaría de su presencia, pero me equivoqué. Sin los espejos, él encontró otras formas de manifestarse. Lo vi en las sombras de las esquinas de mis habitaciones, en los reflejos de las ventanas, incluso en las pantallas apagadas de mis dispositivos. Era imposible escapar de él. Siempre estaba allí, observándome, esperando. La gente a mi alrededor empezó a desaparecer. Literalmente. Una amiga cercana, alguien con quien había compartido tantas cosas, dejó de responder mis mensajes. Cuando intenté contactarla, fui a su casa, pero no estaba. No había rastro de ella en ningún lugar. Era como si nunca hubiera existido. Y no fue la única. Una por una, las personas importantes en mi vida se desvanecieron, sin dejar huella.
Pregunté a otros conocidos, pero nadie los recordaba. Era como si el diablo hubiera decidido borrar cualquier conexión humana que me quedaba. En mi desesperación, acudí a expertos, personas que decían entender lo sobrenatural, lo oculto. Nadie pudo ayudarme. Algunos ni siquiera querían escuchar mi historia completa. Uno de ellos, un hombre que había estudiado antiguas tradiciones oscuras, me miró con ojos llenos de lástima y me dijo algo que nunca olvidaré: hay pactos que no se pueden deshacer. Lo que te sigue no es solo un espíritu, es tu destino. Me quedé en silencio mientras esas palabras me golpeaban como un mazazo. Mi destino. El peso de esa verdad me aplastó, me dejó sin aliento. Todo lo que alguna vez había sido yo, todo lo que había amado, estaba desapareciendo, absorbiéndose en esa oscuridad que había permitido entrar en mi vida. La sombra no solo era una presencia externa, se había convertido en parte de mí, en algo que no podía separar de mi propio ser. Una noche, me vi arrastrado nuevamente a mis pesadillas, pero esta vez sentí que algo era diferente. No estaba soñando, lo sabía porque podía sentir el frío suelo bajo mis pies, el viento cortando mi piel. Estaba en un lugar que no reconocía, pero al mismo tiempo parecía extrañamente familiar. Era un lugar oscuro, como si el cielo y la tierra se hubieran fusionado en una eterna noche sin estrellas. A lo lejos, vi una figura esperando. Lo sabía. Él estaba allí, y esta vez, no había escapatoria. Mientras me acercaba, supe que esto era lo que él había estado esperando todo este tiempo. No era una confrontación, no era un enfrentamiento físico. Era la aceptación. Estaba al borde de perderme por completo, de ceder a la oscuridad que ya casi me había consumido por completo. Podía sentirlo en cada latido de mi corazón, en cada respiro pesado que tomaba. Él no tenía prisa. Sabía que el tiempo estaba de su lado, que todo lo que yo había sido estaba destinado a desaparecer, a convertirse en parte de su dominio. Y ahí, frente a él, a punto de enfrentar lo inevitable, me di cuenta de una verdad aterradora: quizás este había sido siempre mi destino. Quizás el pacto no fue un error. Frente a esa figura oscura, sentí que el mundo que conocía se desvanecía lentamente. Era como si el aire se espesara a mi alrededor, volviéndose denso y pesado, dificultando incluso el más mínimo movimiento. La sombra se erguía ante mí, imponente y aterradora, y aunque su rostro seguía siendo indistinguible, su presencia era abrumadora, como un tsunami de poder que amenazaba con tragarse todo a su paso. Él extendió una mano hacia mí, no como un ataque, sino como una invitación. En ese momento, todo lo que había vivido, todo el sufrimiento, las pérdidas, la soledad, parecían converger en una sola pregunta: ¿realmente quería luchar contra él? Había estado huyendo, desesperado por retener mi humanidad, pero al mismo tiempo, me había dado cuenta de que había algo de mí que deseaba aceptar esa oscuridad. Era más fácil que luchar contra lo inevitable. En un instante, la imagen de mi vida pasada pasó por mi mente, las risas, los momentos compartidos, las pequeñas alegrías que solía disfrutar. Pero también vi las sombras que siempre habían estado al acecho. Aquellos momentos de desesperación y miedo que había tratado de ignorar, esa sensación de vacío que nunca desaparecía del todo. Era como si todo en mi vida me hubiera preparado para este momento, como si cada elección, cada decisión, me hubiera llevado hasta aquí. ¿Qué elegirá?, preguntó la figura, su voz resonando en mis oídos como un eco profundo. ¿Seguir luchando por lo que te queda de humanidad o entregarte completamente a lo que eres ahora? Te ofrezco poder, libertad de tu sufrimiento, todo lo que deseas a cambio de tu voluntad. Todo lo que has sido y lo que serás está a tus pies. Pero, elige sabiamente, porque hay un precio a pagar. Mientras escuchaba, un conflicto interno se desató en mi mente. Podía sentir el deseo de sucumbir, de dejarme llevar. Después de todo, lo que había vivido hasta ahora había sido un ciclo interminable de dolor y pérdida. ¿Por qué seguir luchando por algo que parecía tan inalcanzable? Sin embargo, la chispa de esperanza,
esa pequeña llama que se había mantenido encendida en mi interior, se reavivó. Sabía que había algo más allá de la oscuridad, algo que todavía valía la pena luchar. Aún así, la tentación era poderosa. Las visiones de una vida sin preocupaciones, donde podría lograr todo lo que había deseado, comenzaron a envolverme. En un instante, vi a las personas que había perdido regresando a mi vida, sonriendo, riendo, compartiendo momentos felices. Imágenes de riqueza y éxito brillaban ante mis ojos como luces en la oscuridad. Pero, en el fondo, sabía que esa no era la vida que realmente quería. Esa vida venía con un precio que no estaba dispuesto a pagar. Tu pacto es un eco de tus decisiones, continuó la sombra, su tono volviéndose más insistente. Nunca te liberarás de él a menos que tomes una decisión. Pero recuerda, lo que se ofrece no es solo poder. Es la sombra de lo que alguna vez fuiste. Deja de resistirte y acepta lo que eres. Esa lucha es lo que te mantiene atado. En ese momento de crisis, algo dentro de mí se quebró. La desesperación y el miedo comenzaron a transformarse en determinación. Sabía que si iba a ser devorado, lo haría luchando, no rindiéndome sin más. No soy solo lo que he hecho, le respondí con voz firme, sintiendo que cada palabra se llenaba de poder. Soy más que este pacto. Soy el resultado de todas mis decisiones y no dejaré que me defina. Al pronunciar esas palabras, una energía diferente llenó el aire. Era como si el espacio a mi alrededor se aglomerara con la intensidad de mi resolución. La sombra retrocedió levemente y en ese instante comprendí que mi elección tenía el poder de deshacer el lazo que me unía a él. No era solo una lucha física, sino una batalla de voluntades. Si deseas liberar tu alma, deberás enfrentarte a las consecuencias, dijo, su tono ahora cargado de una mezcla de respeto y furia. Te ofrezco una última oportunidad. Libérate de este ciclo, de este dolor, y acepta lo que te he dado. Solo así podrás encontrar la paz. El desafío estaba claro, el camino de la oscuridad prometía poder, pero a un alto costo. El camino de la luz prometía redención, pero requería valentía. No podía permitir que mi vida se convirtiera en una sombra de lo que una vez fue. Debía encontrar la forma de liberarme, de renacer de las cenizas de mis decisiones pasadas. Tenía que deshacerme del pacto y recuperar lo que era realmente mío. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra se volvía más pequeña, más débil. Su poder parecía tambalear, y con él, la influencia que había tenido en mi vida. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero pacto no era solo un trato con el diablo, era el compromiso que había hecho conmigo mismo de luchar por lo que realmente quería. Mientras la figura empezaba a desvanecerse, una nueva luz comenzó a brillar en la oscuridad, como si mi resolución hubiera abierto un camino hacia la libertad. Y en ese momento de revelación, comprendí que el fin de esta lucha no era solo liberarme de la sombra, sino también abrazar la luz que había estado esperando ser despertada dentro de mí. La batalla no había terminado, y la lucha por recuperar mi vida apenas comenzaba. Pero, al menos, había dado un paso hacia la verdad, y con ello, un camino hacia la redención. Mientras la figura oscura se desvanecía, una oleada de liberación me recorrió, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. La oscuridad, que había sido mi compañera constante, comenzó a disiparse, y con cada respiración, podía sentir que la luz se filtraba lentamente de nuevo en mi vida. Pero sabía que no podía darme por vencido. Esta victoria era solo el comienzo de un viaje más largo hacia la redención. A medida que regresaba a la realidad, todo parecía más brillante, más vívido. La niebla que había nublado mi mente comenzaba a despejarse, y mis pensamientos eran más claros. Miré a mi alrededor, al lugar donde había estado atrapado, y vi lo que antes no podía, el potencial de un nuevo comienzo. Pero este nuevo camino requería valentía, compromiso y un profundo reconocimiento de las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Los días siguientes no fueron fáciles. La sombra había dejado cicatrices, y aunque había tomado la decisión de liberarme,
el eco de la oscuridad aún resonaba en mi interior. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas, y eso significaba reparar las relaciones que había dejado atrás. Comencé a buscar a aquellos que había perdido, aquellos a quienes había alejado debido a mi ambición desmedida y al pacto que había hecho. Con cada encuentro, cada conversación, sentía que me estaba acercando más a la verdad de mi propia humanidad. Mis amigos y familiares, aunque sorprendidos al verme, se mostraron comprensivos. Cada disculpa que ofrecía era un paso más hacia la redención, un acto de valentía que me ayudaba a reconstruir lo que había perdido. Aunque sabía que el perdón no sería fácil, estaba dispuesto a trabajar por él. La oscuridad puede haber sido poderosa, pero el amor y la conexión humana eran aún más fuertes. Y mientras avanzaba, cada día sentía que el peso de la sombra se iba desvaneciendo y en su lugar comenzaba a florecer la esperanza. Mi vida volvió a tomar forma, pero ahora con una nueva perspectiva. Aprendí a valorar lo que realmente importa, las pequeñas cosas, las risas compartidas, el tiempo con aquellos a quienes amo. La ambición por el éxito aún estaba presente, pero ahora era más equilibrada, más consciente. Ya no estaba dispuesto a sacrificar mi humanidad por logros vacíos. Un día, mientras me sentaba en mi habitación, observando la luz del sol filtrarse a través de las ventanas, reflexioné sobre mi experiencia. Comprendí que el pacto no era solo un acuerdo con el diablo, sino una lección vital sobre lo que significa ser humano. Todos luchamos con nuestras sombras, ya sea en forma de ambición desmedida, miedo, inseguridad o soledad. La clave no está en huir de ellas, sino en enfrentarlas y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Y así, con el tiempo, pude finalmente despedirme de esa sombra que había estado atormentándome. No fue una batalla fácil, ni fue rápida, pero valió la pena. Al aceptar mi humanidad, al reconocer mis errores y al valorar lo que realmente importa, logré salir de la oscuridad. La vida no sería perfecta, pero ahora tenía la certeza de que siempre habría un camino hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Al mirar hacia el futuro, sentí una renovada fuerza dentro de mí. Sabía que nunca podría olvidar el pacto que había hecho, pero en lugar de que me definiera, se convirtió en un recordatorio de mi capacidad para cambiar, para crecer y para redimirme. La lucha contra la oscuridad es una batalla continua, pero ahora, con el apoyo de mis seres queridos y la fuerza que había encontrado dentro de mí, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara.